ejercicio, pudieron, no pudieron. ¿Qué dice el público? Ah, bueno, no se peleen. ¿Pudieron o no pudieron? Bueno, profesor, la verdad es que yo no pude Ya. tratar. X más 3y menos 5. X menos y menos 1. A ver en el chat, profe, alguno no nos sale la opción de poner el nombre con... Ah, pues eso ya lo leí, ya lo leí. Algunos se lo nombran, sí, pero la última parte me enredé, igual llegué a algo raro. Ya. Bueno, ahora vamos a revisar justamente el ejercicio a ver cómo nos da. Entonces, teníamos este ejercicio, que es un ejercicio donde la ecuación de arriba y la ecuación de abajo se parecen a la ecuación de una recta. Por lo tanto, esta es una ecuación semi-homogénea. O sea, lo que tenemos que primero tratar de hacer es transformar esto en una ecuación homogénea. Para ello, dijimos que íbamos a hacer un sistema de ecuaciones entre x más 3y menos 5 igual a 0 y la ecuación x menos y menos 1 igual a 0. ¿Cierto? Yo voy a cambiar los signos de la ecuación de abajo y voy a sumar hacia abajo. Entonces acá me va a quedar 4y, aquí me va a quedar menos 4 igual a 0, lo cual implica que y vale 1. ¿Cierto? Y si y vale 1, entonces si coloco un 1 acá, me va a quedar 1 más 1, 2. El 2 va a pasar al otro lado como negativo, así que el x me va a quedar 2. ¿Cierto? Como estos son los puntos, dijimos que al x menos 2 le íbamos a llamar cualquier variable, u, por ejemplo, y al i menos 1 le íbamos a llamar v. Y ese va a ser nuestro cambio de variable que vamos a hacer nosotros acá. Hasta acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, profesor, de hecho, una pregunta. Simplemente, digamos, la parte donde está el negativo, donde está en la segunda parte, ahí, sí, ahí, solamente se coloca para poder hacer la eliminación y para hacer el desarrollo, para encontrar tanto como el X y la Y, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Pensé que antes, bueno, por Claro. un momento pensé que era otra cosa. Y recuerde que como llegamos aquí igual a 2, entonces el 2 pasa para allá restando, y a eso le llamamos una nueva variable. U, por ejemplo. Yo le llamé U, pues ustedes pueden colocar la letra que se les ocurra. Aquí podemos darnos cuenta que si yo diferencio esto, el de X va a ser igual al de U, y el de Y va a ser igual al de V. ¿Cierto? Listo. Entonces ahora, recordemos que Y' es de Y a de X igual a X más 3y menos 5 partido en X menos y menos 1. Igual. Entonces acá, el de Y le podemos llamar dv, ¿cierto? Y el de U de X le podemos llamar du. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que tratar de hacer es escribir ¿cómo se llama? El X y el Y en términos de U y de V. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque si yo tengo X menos 2 igual a U y yo tengo Y menos 1 igual a V, yo puedo escribir el X como U más 2 y puedo escribir el V como el Y como V más 1. Entonces, acá donde dice X, voy a colocar U más 2. Acá donde dice 3y, voy a colocar 3 por v más 1, o sea, 3v más 3 menos 5, partido por, hoy me quedo rechaco, x, que es u más 2, 2, menos el y, que es el v más 1, o sea, v menos 1, menos 1. Si se dan cuenta, los números se van a simplificar. Y aquí abajo también. O sea, se van a eliminar. Entonces aquí me va a quedar u más 3v y aquí me va a quedar u menos 1.
Voilà. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿No? ¿Todo ok? Listo. Entonces, tenemos dv partido en du igual a esto. Pucha, du. Igual a esto. Entonces ahora tenemos que tratar de que esta es una ed homogénea. Tenemos que tratar de expresar esto como v partido por u, ¿cierto? Lo mismo de acá, pero sin las d. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar por u arriba. Entonces me va a quedar 1 más 3v partido por u. Y abajo vamos a tener factorizar por u y me va a quedar 1 menos v partido por u. Entonces, ¿qué va a pasar con la u? Se van a ir. ¿Cierto? Entonces, al v partido por u le vamos a llamar una nueva variable. ¿Qué variable? La que usted quiera. Llamémosle z. Entonces ahora el v va a ser igual a u por z. Y ahora tenemos que derivar respecto a la variable. ¿Quién es la variable acá? A U. La u, perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? dv a du igual. Entonces, derivada del primero por el segundo. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a u? 1. Por el segundo, z. Más, mantenemos el primero y derivamos el segundo. O sea, de z a du. Entonces acá nos va a quedar z más u por dz a du igual a esto que está acá. Porque ese es dv de u. Pero en este caso, el v partido por u es z. Entonces acá nos va a quedar 3z partido por 1 menos z. Entonces ahora nos va a quedar u de z de u igual a 1 más 3z partido por 1 menos z menos z. ¿Cierto? Entonces tenemos u de z a de u igual a 1 más 3z menos z por 1 son menos z y menos z por menos z son más z cuadrado. Y esto partido por 1 menos z. Hasta acá. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Perfecto. Ah, esta cuestión. Esto de la clase anterior y está recién descargando. Entonces, Profe, estoy copiando. sácale foto, pues si no puedo perder el tiempo acá. Pues. Sí, pero espérame. Ya, bueno, ya te espero. 5 segundos. 1. No, 10 segundos, profe, espere que estoy Ah, terminando. 5 segundos. Ustedes son rápidos. Profe, manda las pantallas al grupo. ¿Ah? Amigo, ya le saqué foto. Eso, así me agrada. Esa es la gente motivada de este grupo. Listo. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, bueno, esto que está acá claramente me va a quedar 1 más 2z más z cuadrado, ¿cierto? Entonces, de acá, fíjense que me va a quedar el de z. Por fin, ahora sí. Me va a quedar el 1 menos z para allá. Que lo voy a escribir como z menos 1, ¿ya? Ay, ¿qué pasó acá? Listo. Me va a quedar como menos z menos 1. Así. ¿Sí? Y este 1 más 2z más z cuadrado va a pasar dividiendo. Pero si ustedes se dan cuenta, 1 más 2z más z cuadrado es z más 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Versus el du que va a pasar para allá y el u va a pasar dividiendo. O sea, me va a quedar du partido por u. Hasta acá. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Integrar? Integrar, ¿cierto? Entonces me voy a integrar. Me va a quedar integral. Este menos lo voy a sacar para afuera. Z menos 1 partido en z más 1 al cuadrado de z. Y de este lado me va a quedar la integral
de du partido por u, que ya sabemos que es logaritmo natural de u más la constante de integración. Por lo tanto, mi pega es hallar esta integral. ¿Sí? Voy a olvidarme un rato del signo. Ayer hicimos algo similar. No sé si se acuerdan. ¿Cierto? Entonces acá coloqué z más 1 al cuadrado y aquí coloqué z más 1 al cuadrado. O sea, necesito que arriba haya un z más 1. Pero claramente, para yo formar un z más 1, aquí yo podría escribir esto como z más 1 menos 2. ¿Está bien así o no? Oh, se murió. Ahora No sí. la Pensé que era acepté. yo. ¿Me Ah, escucharon? volvió. ¿Pasó? No sé. Profe, Ah, ¿Se cayó el profe? Sí, yo me había caído. Parece que todavía no vuelve o ya volvió. ya volvió. Estoy acá, ¿me escuchan? sí, No. profe. Sí, No, algo viola nomás, ahí nomás. Llegamos hasta dónde llegamos. Al principio, Esta parte. Profe, no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Qué cosa no entendiste? Desde, ¿cómo se llama? Desde cuando la integral. Ah, ya. Ya, pero ¿entendieron hasta acá? Lo que acabo de marcar. Lo que hice fue lo del anterior, pues despejé. Y llegué hasta ahí. ¿Se entendió eso? Hasta acá, Sí, profe. ¿sí? Ya. Después integré. Entonces me quedó la integral del lado izquierdo y la integral del lado derecho. Con la integral del lado derecho me quedó el logaritmo natural de u más c. ¿Hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, profesor, de hecho, yo sí tuve un pequeño problema nomás en la parte del. Antes del. Bueno, en la anterior, de hecho, ahí tuve un problema. Estaba tratando de revisarlo, pero parece que sí. Acá. No comprendí un poco. Sí. ¿Dónde está el problema? Bueno, en la última parte, en la principal, donde estaba la Z más U. ¿Dónde está la z más u? ¿Dónde está Ahí mismo. ¿Acá? Sí, o sea, lo que no entendí fue cómo fue más o menos el desarrollo. Ah, ¿queréis que te explique todo de nuevo? No. Ahora velo tú. Tú respóndeme. Bueno, ¿Qué tenía acá? ¿Qué dice? bueno, dice Z más U de ZB. Fíjate que es lo que está al lado Eso. izquierdo. ¿Está al lado izquierdo? Lo escribí al lado izquierdo. Lo que está al lado derecho ahora lo escribí al lado izquierdo. Sí. Listo. ¿Qué está acá? ¿Qué dice acá? Lo mismo que está escrito, o sea, solo se hace el reemplazo. ¿De dónde saco esto? De acá. Ah, fíjate. 1 más 3 v partido por u. ¿Pero quién es v partido por u ahora? Z. 3Z. Por eso te quedó 1 más 3z. Y abajo, 1 menos z. ¿Captaste, no? Sí, ya lo capté. Le No sé. reemplazamos lo que ya también, lo que ya sabíamos en esta expresión. Así fue como pasó la cosa. ¿Entendiste? Bueno, y después hay que despejar. Entonces z pasó restando, hicimos la resta algebraica, nos dio eso, despejamos el de z por un lado, el de u para el otro lado y quedamos en esto. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Y ahora integrar, no? Eso, ahora hay que integrar. Hay que motivar la música, ya, integramos. Entonces tenemos la integral del lado izquierdo, que no lo sabemos hacer al tiro, así que lo dejamos así, y en la integral del lado derecho, que es de u partido por u, que ya sabemos que es logaritmo natural de u más c. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Esta integral que está acá, ayer hicimos una similar. Entonces, lo que necesitábamos era que arriba dijera z más 1. Entonces, yo el z menos 1 lo puedo escribir como z más 1 menos 2. ¿O me equivoco? Sí, profe. sí. Sí. Entonces esto yo lo puedo separar así. ¿O no?
Este es nuestro entre paréntesis. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, él se va a simplificar con él y va a quedar 1 partido en z más 1. Más, y aquí tengo menos 2 partido en z más 1 elevado a 2, y esto de z. ¿Alguien me podría decir cuál es la integral de 1 partido en z más 1? Logaritmo natural de z más 1. Menos 2. ¿Cómo se integraba esto? El z más 1 al cuadrado en el denominador era lo mismo que si tuviera z más 1 elevado a menos 2. ¿Cómo se integraba eso? Recordemos que eso es z más 1, al exponente se le suma 1 y eso se escribe en el denominador. Entonces me va a quedar logaritmo natural de z más 1, ese menos con ese menos me va a quedar más 2 partido en z más 1. Y ahí está el resultado de la integral. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Pero falta el igualado al logaritmo de 1. Casi, porque ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Porque si no me va a pasar lo mismo que me pasó ayer. No coloqué el signo. Listo. Entonces, este resultado va a ser menos el valor de la integral que nos dio esto. O sea, nos va a quedar menos logaritmo natural de z más 1, ¿cierto? Menos 2 partido en z más 1, igual a el logaritmo natural de u más c. Ay, verdad que había un menos fuera. Exacto. Si ustedes se fijan, no voy a poder despejar el z. Así que lo voy a tener que dejar esto de forma implícita. Así de simple. Entonces, ahora que ya encontré la solución, tengo que devolverme, ¿cierto? ¿Cómo me devuelvo? Recordando que ¿quién era z? ¿Quién era z? V partido por u. Entonces ahora esta solución me va a quedar así. Me va a quedar menos logaritmo natural de v partido por u más 1 menos 2 partido en v partido por u más 1 igual a logaritmo natural de u más c. ¿Cierto? Esto que está acá lo puedo escribir así, menos el logaritmo natural de v más u más el logaritmo natural de u. Menos esto que está acá lo puedo escribir como 2u partido en v más u igual al logaritmo natural de u más c. ¿Alguna duda de cómo llegué de allá abajo? No, profe. ¿Por qué A cambió puro negativo? logaritmo. Calmado, profe, calmado, calmado. Ya lo voy a explicar, oh, lo mismo que expliqué ayer. Menos logaritmo de. ¿Cómo se hace una suma? Se suma hacia el lado, ¿cierto? Logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, pero como afuera hay un menos, te va a quedar un más. ¡Tarán! Por eso quedó eso. ¿Cállate? Voy a volver a verlo. Bien. Listo. Y en el de acá lo mismo. El u va a multiplicar con el 1, va a quedar v más u, y después el u va a subir. ¿Profe? Diga. ¿Usted no tiene formularios de estas cosas así como para que practiquemos? Porque al parecer todos estamos como caídos ahí en esta materia. Yo veo que lo que más están caídos es en dos cosas. En derivar. En derivar, En integrar. no más que en derivar, ¿ah? En integrar. Y en el procesos algebraicos básicos. Porque Está todo mal. una cosa es Estamos mal, profe. integrar. Profe, tiene que entender que llevamos, al menos la mayoría, yo llevo 3 años online, desde que empecé el estallido social. 3 años. Caleta. Bueno, pero en todo caso, por lo mismo les dije que yo iba a responder todas sus dudas y voy lentito. Por lo mismo nos va a hacer una clase de Pero por- integrales, ¿o no, profe? anda a sonarte. Pero por ejemplo, esto que está Y un día acá, sábado. sí, un día, claro, y un domingo también si querés, a las 8. A las Y un 9 de la domingo mañana. igual, pues, profe. A las 9. Y esto que está acá es un proceso algebraico. Ahora, ¿por qué respiro profundo? Porque si esto yo no lo he enseñado ayer, ya, lo entiendo. Pero dije lo mismo ayer. Lo mismo.
mismo. Materia pasada, no se Materia acuerda uno. olvidada, no se chanta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los logaritmos naturales de u se van a ir. Entonces ahora me quedó una solución más reducida. De hecho, la voy a volver a anotar. Menos logaritmo natural. Oye, profe, tengo una duda con lo que usted escribió abajo. Por favor, si lo puede mostrar. ¿Y qué escribí abajo ahora? Espérate, déjame terminar de escribir esto para que lo copie. Ya. Ahora sí. Es que ahí el menos logaritmo de v partido en u más 1 no quedaría v partido, o sea, v más u partido en u, y como es división se estarían restando, no sumando. Sí. Ah, y por eso mismo lo sumó, porque se multiplica. O sea, ¿O no? hay un menos como tú dices, pues, pero ¿qué hay fuera del logaritmo natural? El menos, pues. Y ese cambia el signo. Ah, boca. Ya, vale. Entonces llegamos hasta ahí. Y ahora, ¿qué tenemos que recordar? Que v es i menos 1. Lo voy a anotar por acá. V es i menos 1. Y que u es x menos 2. Ah, entonces ahora reemplazo. Entonces tengo menos logaritmo natural de v, que es i menos 1, más u, que es x menos 2, menos 2 por u, o sea, x menos 2, paréntesis, v, que es i menos 1, más u, que es más x menos 2, igual a c. Voy a multiplicar por menos 1 para sacar estos menos. No me gustan los menos. Entonces me va a quedar acá el logaritmo natural de x más i menos 3. Menos 2 factor de x menos 2, y abajo me va a quedar, perdón, más, ahí. Y abajo me va a quedar x más y menos 3, igual a c. ¿Por qué el c no le cambia el signo? Porque pasó Porque es la para el otro igualdad. lado dividiendo el menos 1 y como una constante queda como una constante. Y ahí está. Ese es el resultado. Porque como no podemos despejar el i, entonces al final lo vamos a dejar de forma explícita. Entonces esta es la solución general en forma implícita. ¿Sí? Listo. Profe, ¿puedo mostrar la página anterior? Profe, ¿Esta qué? esto era la tarea, ¿o no? Sí. ¿O no era? Sí. Ya. La tarea. Profe, queda como general implícita, ¿no? Uh-huh. Sí, porque como no vamos a poder despejar el i, estamos sonados, vamos a tener que dejarlo así nomás. ¿Ya? De hecho, podrían haberlo dejado con los menos al lado izquierdo. Pero como no me gustan, pero en realidad eso es al gusto del consumidor. Mientras el trabajo algebraico esté bueno, el resultado va a estar bueno igual. Por lo mismo los ¿Cómo, profe? resultados... ¿Qué cosa dijo? Dije que podrían haberlo dejado así como estaba acá arriba, o acá con Ah, y menos, pero yo multiplico por menos 1 para que quede positivo, ¿no? Al gusto del consumidor. y siempre tiene que estar al mínimo en lo algebraico, Uh-huh. así, o sea, desarrollado al máximo lo algebraico. Ojalá. Ah, ya. O sea, en realidad esto no está desarrollado al máximo, igual podríamos hacer otras cosas, pasar esto para allá, multiplicar, pero ¿para qué? Lo dejamos ahí, hasta ahí. ¡Ya! Y con eso era lo que teníamos que ver por el día de ayer. ¿De verdad les gustaría una clase de integrales? Sí, porfa. Por Sí. favor. Por favor. Profe, y de derivada igual, porfa. Ah, No quiere nada. sí, De suma y lo único de suma y es resta que- también. No, écheselo, échelo. De factorización igual. De todo un poquito. El logaritmo. Podríamos hacer una clase De de... intro al intro al álgebra, intro al cálculo. No está tanto. Chile podría hacer una clase extra de integrales y de... El domingo a las 9 de la porfa. mañana o a las No, 8. pero la otra semana. La otra semana sí, podría ser. La otra semana. De hecho, Pero los podríamos sábados. hacer... Pero antes del control. No, pues sí, no hay controles acá, no hay prueba. Ah, ¿verdad? Po? Pero la prueba es de vuelta el 18. Ah, ya. Ah, entonces el 18 hagamos su clase. Ah, sí, pues, pasado con... Ya. Vamos a ver el último tipo de ecuación diferencial que vamos a calcular por el momento, que se llaman las ecuaciones diferenciales exactas. Y dentro de las ecuaciones diferenciales exactas aparece algo que se llama el factor integrante. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Directamente es determinar la solución de la EDO de tipo exacta y determinar el factor integrante de una EDO para que se transforme en exacta. ¿Qué es una EDO, una ecuación diferencial exacta? Una ecuación diferencial exacta generalmente se escribe de esta forma, ¿ya? O sea, como una ecuación diferencial en forma diferencial, o sea, con el de x y el de y. Entonces, al que acompaña, todo el término que acompaña al de x, le vamos a llamar m. Y todo lo que acompaña al y, le vamos a llamar n. Entonces, acá tenemos una función m y una función n. Pero si ustedes se dan cuenta, esta función m tiene una característica, que tiene dos variables, la x y la y. Los que van en cálculo 3 y estuvieron hace rato conmigo, cacharon o entienden qué significa esto. Una función de dos variables. Y el que acompaña al de y le vamos a llamar n. Hay otras personas que le llaman p y q, da lo mismo el nombre, ¿ya? Lo importante es que esta ecuación va a ser exacta si cumple con una condición. ¿Cuál es esa condición? Y aquí aparece este símbolo, que posiblemente ustedes no lo conocen. Este símbolo se llama derivada parcial. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? El m corresponde a la derivada parcial de una función u, que es una función potencial, que muchos le llaman, ¿ya? Con respecto a x. ¿Ya? En que n es la derivada de u con respecto a y. Fíjense que, ¿por qué hablamos de con respecto a x y con respecto a y? ¿Y por qué es parcial? Porque como u depende de dos variables, ya no tiene sentido decir u'. Porque antes u' para mí era derivar u con respecto a x, pero porque era una sola variable. Pero u ahora depende de dos variables, por eso usamos esta notación, de u a de x y de u a de y. Ya más ratito les voy a enseñar cómo se deriva de esta forma. Es bastante fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que se cumple, esto también se ve en cálculo 3, se cumple que la diferencial de una función u, que depende de dos variables, se define de esta forma. Como du a de x por dx más du a de y por dy. ¿Ya? Pero nosotros acabamos de decir que du a de x es esta m que está acá y el du a de y es esta n que está acá. Y si se dan cuenta, esto está igualado a 0. O sea que en el fondo yo estoy diciendo que du es igual a 0. Por conclusión, el u tiene que ser una constante. Entonces, ¿cuál es mi pega? Mi pega es hallar esta función u, ¿ya? Para poder tener la solución del problema. Pero ¿cómo yo sé que la función, o la EDO en este caso, es exacta? Entonces, una EDO es exacta cuando las derivadas cruzadas del m y el n son iguales. Me explico. ¿Quién acompaña al m? La x. Entonces al m lo vamos a derivar con respecto a y. ¿Quién acompaña al n? El x. Entonces al n lo vamos a derivar con respecto a x. Y estos dos tienen que ser iguales. Si eso se cumple, yo puedo decir que esta ecuación es exacta. ¿Ya? Y cuando la ecuación es exacta, yo puedo determinar esta función u o esta función potencial. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo du a de x, que es igual a m. Entonces, ¿qué voy a poder hacer yo? Integrar el m. Entonces, al integrar el m, me va a quedar el valor de la integral más una función que es constante, por lo tanto depende de y. Y después a ese resultado lo voy a poder derivar con respecto a y, lo voy a igualar a n, y con eso voy a encontrar cuánto vale esta constante. Yo sé que acabo de hablar en chino para usted, ¿ya? Pero esto es lo que me importa. Pero habla en español, po. ¿Ah? Esta cuestión, aquí está, esto. No, una ecuación es diferente, o sea, una ecuación es exacta cuando se cumple esta condición. De aquí para abajo lo vamos a hacer en un ejemplo para que se den cuenta que es bastante fácil. ¿Ya? Solo que está escrito acá de manera técnica, por decirlo así. Veamos un ejemplo, para que se den cuenta que esto es re fácil. Aquí tengo una EDO. Entonces, mi pregunta es, ¿esta ecuación diferencial será exacta? Homogénea no es, porque no voy a poder escribir esto en términos de y partido por x.
Así que la pregunta será exacta, entonces ¿qué vamos a hacer? Al que acompaña al de X le vamos a llamar M, que ahí está. Y al que acompaña al de Y le vamos a llamar N, que es el que está ahí. Entonces, ese es el primer paso de negociación. Identificar quién es M y quién es N. Hasta acá. ¿Alguna duda? Yo no. No, listo. Segundo paso. Tenemos que saber si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, para eso, recordemos, al M lo vamos a derivar con respecto a Y y al N lo vamos a derivar con respecto a X. Derivadas cruzadas. Ahora, ¿cómo se deriva M con respecto a Y? Cuando yo derivo con respecto a Y va a ser la variable. Por lo tanto, la letra X va a pasar a ser una constante. ¿Ya? Entonces, si yo derivo M con respecto a Y, ¿cuál va a ser la derivada de 3x cuadrado? 6x. Estamos Cero. derivando con respecto a Y. Y es Ah. la variable. X es una Cero. constante. Va a ser Cero. 0. Muy bien. Y aquí, cuando yo derive 6xy cuadrado, el 6 y el x para efectos de esto es una constante. Por lo tanto, solamente voy a derivar el y cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de y cuadrado? 2, o sea, 2y, pues. ¿Y 6 por 2? 12. 12. Profe, una duda. Ah, entonces, Entonces la derivada de m con respecto a y va a ser 12xy. Ahora sí, ¿qué dudas? Profe, ¿puedo repetir de nuevo por qué X una constante? Porque no es que x sea una constante. Sí, Para, sí, yo tengo pero- una duda respecto a para eso también. efectos de la derivada de m con respecto a y, vamos a considerar x como constante. Mm, ¿Cachai? Y cuando derivemos con respecto a x, ¿a quién vamos a considerar constante? La Y. A la y. Si le Pero, estoy profe, dando algo de cálculo 3, Profe, entonces, ¿por qué dio 0 ahí entre x al cuadrado? porque para efectos del y, el x es constante. Entonces, 3x cuadrado es constante. ¿Igual la derivada de una constante? 0. profe, entonces, ¿solo en este tipo de casos se hace eso o siempre que se deriva, por ejemplo, hasta por Cuando, Z, cuando hasta se por derive, W, exacto, cuando se derive se de considera forma solo la que se está derivando, las otras no? Exactamente. Cuando es de forma parcial, la variable que se está derivando es la variable y el resto pasa a ser constante. Pero no es que sea Ya, ok. constante para la función, sino que es constante para el efecto de la derivada. Ya, vale, vale. Por ejemplo, veamos al n. Tengo que derivar n con respecto a x. Por eso escribí de n a de x. Listo. Entonces, para efecto del x, el 6 y el y son constantes. Así que voy a derivar el x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2. 2x. Y eso me da 12xy. Para efectos del x, el 4y cuadrado, ¿qué sería? 0. Cero constante. Constante. Por lo tanto, su derivada va a ser 0. Cero. Por lo tanto, me quedó 12xy. ¿Ya? Pregunta. ¿Cómo me dieron las dos derivadas parciales cruzadas? Exacto. Iguales. Iguales. 12xy, 12xy. Por lo tanto, la EDO es Exacto. exacta. Cuando la EDO es exacta, se rigen o se siguen los siguientes pasos de negociación. Primer paso de negociación. Vamos a encontrar esta función u que yo les había dicho. ¿Ya? Entonces, esta función u, si ustedes se acuerdan, nosotros definimos de u a de x como la función m. Entonces, ¿quién va a ser u? La integral de esta función m con respecto a la variable que tenemos acá, x. Entonces ya, u va a ser igual a la integral de la función m. ¿Quién es la función m? 3x cuadrado más 6x cuadrado. ¿Respecto a quién? Respecto a la variable x. Entonces ahora vamos a integrar. Pero vamos a integrar la x. Por ende, la y pasa a ser constante para efectos de la integral. Entonces, ¿cuál es la integral de 3x cuadrado? X al cubo. ¿Cuál es la integral de 6xy cuadrado? 3x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Más la constante de integración. Pero ¿qué pasa? Que esta función viene de una derivada parcial, donde para efectos del x, la y pasa a ser constante. Entonces aquí no vamos a sumarle una constante de integración, sino que vamos a sumarle una función que depende de y. Porque cuando yo esto lo derive con respecto a x,
voy a volver a tener esto, ¿ya? Porque esto para efectos del X es una constante, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Es una consulta de la derivada parcial siempre se deriva con respecto a y? No. Es lo que te pillan. El M con respecto a Y y el N con respecto a X. Cruzadas. Hay que hacer las dos entonces. Sí, siempre las dos. ¿Alguien más? ¿Alguien más dijo yo? O profe. ¿No? ¿Me puedes repetir por qué sale GI? Me enredé ahí. Sé que tomó el M para la integral, pero... Integra X cuadrado de X. X cubo partido por 3, ¿cierto? Ujú, ¿Quieres sí. sumar tú? La constante ¿Cómo? de La integración. constante, Ya. sí, Si yo derivo esto, me da eso, ¿cierto? sí. Ya. Esta integral viene de una derivada parcial que depende de X. Ya, entonces, vamos a hacer esto mismo. Parcialmente, X cuadrado de X. Entonces me va a quedar X cubo partido por 3 más C. Entonces ahora deriva esto con respecto a X. Claro, te va a dar eso. ¿Y qué pasa si aquí en vez de C coloco una Y? Deriva esto con respecto a X. También te va a Es dar eso. constante. Sí, pues, porque es El una Y para efecto de la constante. deriva va a ser constante. Y coloca Y cubo. También te va a dar X Sí, cuadrado. pues. Y coloca Y cuadrado más Y por E elevado a Y. Te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar una función acá que dependa de Y. Y como voy a derivar con respecto a X, va a ser una constante. Entonces, en vez de No, colocar pero una constante, es que vamos a colocar una función respecto a Y. no, mi duda es que como usted tomó el M, que en el M la X es una constante, porque la igualdad, la integración sería la constante la Y. Porque se da cuenta, tomó el M, pues. ¿Sí, po? Ya, po. Y el M, el U, viene del de U a de X. Entonces, el M tiene relación con el X. Creo que tu duda viene de acá arriba. De acá, ¿o Sí, no? pues es que ahí decía que M, ahí sería la constante Ya, X, po, pues. pero hija, una cosa es de dónde viene la M y otra cosa es la condición para que la E2 sea exacta. O sea, no tengo que pensar lo que dice arriba, es una cuestión distinta. Lo que dice arriba es solamente para verificar si era exacto. Ah, ya, esa duda tenía. Pero la M está asociada con el X y la N está asociada con el Y. ¿Cachai? Ya. Son Sí, dos cosas estaba juntando cosas, ya, profe. súper. Pero muy buena porque, pues nada, te apuesto que hay varios que tenían la misma. Y para verificar se cruza, pues, ¿no? El M con Claro. Y y la N con Ahora, X. si ustedes quieren, tomen esto, derívenlo con respecto a X y tienen que volver a darle lo que está acá. Listo. Entonces, esta es la función U. Acá vamos a encontrar la función U a la cual yo quiero conocer porque U era la respuesta de mi problema. Problema que no sé quién es G de I. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar esta expresión y la voy a derivar con respecto a la otra variable. ¿Quién sería la otra variable? La Y. Entonces voy a hacer de U a de I. Entonces cuando yo derive esto con respecto a Y, ¿cuál va a ser la derivada de X cubo con respecto a Y? ¿Cuál es la derivada de X cubo con respecto a Y? Cero. 0. ¿Cuál es la derivada de 3X cuadrado Y cuadrado con respecto a Y? 3x cuadrado, 2y. Ya, o sea, 6X cuadrado Y. ¿Y cuál va a ser la derivada de G de Y con respecto a Y? G', porque es con respecto a Y, la misma variable. Y nosotros dijimos que de U a de I es la otra letra, la N. Ah, entonces esto lo vamos a igualar a N. ¿Quién es N? 6x cuadrado I más 4y mi cubo. ¿Qué va a pasar acá? Que si se dan cuenta se va a ir ese con ese. Y me va a quedar que G' de I es 4i al cubo. Entonces, si G' de I es 4i al cubo, G de I es I elevado a 4. O sea, una mini integral que voy a hacer ahí. Así sin más preámbulo y me va a dar eso. Ah, entonces U de X, Y va a ser igual a, ¿qué habíamos calculado? X cubo más 3X cuadrado Y cuadrado más G de I. ¿Pero quién es G de I? Y elevado a 4. Y eso lo igualo siempre a una constante. Entonces, esto es la solución de la E. Y ahí está. Entonces, Está acuático.
No, esto es mucho más fácil que todo lo demás. Mucho más fácil que todo lo demás. Que todas las Ok, po. Me que hemos bajo hecho ahora. antes. Pero lo que pasa es que como no conocen el término de derivada parcial, se confunden. Pero como todo en la vida es pura práctica. Primer paso de negociación, ver si es exacto. Segundo paso, encontrar el U. Tercer paso, una vez que encuentro el U, derivo con respecto a I. Luego, al derivar con respecto a I, lo igualo a N. Luego de igualarlo a N, encuentro el G de I y después lo reemplazo en el U que había encontrado y lo igualo a una constante. Y esa es mi solución. Entonces, aquí tienen un desafío. Profe, ¿puedo mostrar de nuevo, por favor, el... Ya, pero chiquillos, acuérdense que yo no puedo perder el tiempo tanto rato. Por lo Listo, tanto, está listo. necesito que le vayan sacando fotos así instantáneas. Miren, Profe, esta pienso que ecuación está les adelantado. voy a dar una pista. Este I' es lo mismo que DI partido por DX. Entonces, si yo multiplico esto por DX, me va a quedar esto por DX más esto por DI igual a 0. Entonces quiero que resuelvan en el fondo esta ecuación diferencial. ¿Ya? Ya, profe. Entonces los voy a ir guiando. Primer paso. ¿Es exacta? Entonces, ¿cuál era la condición para que sea exacta? Se debería cumplir que dm a di es igual a dn a dx. ¿Ya? Háganlo y díganme qué les da. Profe, ¿puede devolverse atrás, por favor? Para sacarle una foto. Gracias. Esta es una X, parece una I. X. Ahí sí. ¿Qué pasa? Listo. ¿Qué les dio? Profe, hay que también ver si es exacta o no. Eso es lo que hay que hacer primero. Po. Ah, ya. ¿Y les dio o no les dio? Calmado, profe, 5 minutos más. ¡5 minutos! ¿Tanto? Recién empecé, o se estaba Para copiando saber la si es anterior. exacta, no, po, un minuto. No, para eso son 10, pues, profe. No, Profe, no es exacta. ¿O sí? ¿no es exacta? Yo la miré y digo que sí es exacta. Pucha. Sí es exacta. Permiso, ¿ah? Voy a ver. ¿Verdad? Pasada sin ir Porque exacta. el coseno de ida 0, ¿no? Sí, po. O sea, la Ya. derivada. Sí. Profesor, Dígame. ¿qué pasada si no era exacta? Por el Exacta. momento no, por el momento tiene que ser exacta para resolverlo. Bueno. Ya, Joan Ramos dice que es exacto. Y da 3 Profesor, igual 3. Muy bien, Johan Ramos Rojas. quisiera preguntarle sobre la I, o sea, ¿qué es elevado? Porque con esa marca roja no lo pude ver ¿A dónde? en la ecuación. Me ¿Cuál refiero a dónde está la letra I, es la 3 Y. i más e elevado a x
Después dice 3x Ah, más no, la que está en la multiplicación. y prima, pues, Lo otro. acá Ok. es y prima. Por eso dice de y partido de x. El y prima se transforma en Ah, eso. ok. Está bien. Claro, entonces multipliqué por dx para que quede así. Entonces uno identifica a esto como m e identifica a esto como n. Bien, ¿alguien me podría decir cuánto es de m a de i? Esto. ¿Cuál es la derivada de 3i con respecto a i? 3. ¿Y cuál es la derivada de e elevado a x con respecto a i? 0. 0. Listo. Veamos el otro lado. Derivada de n con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 3x con respecto a x? 3. ¿Y cuál es la derivada del coseno de i con respecto a x? 0. ¿Son iguales? Sí, Por lo exactamente. tanto, es exacto. Pero tiene lo feo. Listo. Segundo paso. Vamos a encontrar el u. Para encontrar el u, teníamos que integrar el m. O sea, m de x. Listo. Integren y lo único que van a hacer es que al final le van a sumar un g de i. Siempre un g de i, ¿por qué? Porque este viene o proviene de una derivada parcial con respecto a x. O sea, tomen el m, integran con lo que respecto a x. ¿Ya? Y me dicen cuánto les da. ¿Les salió, no? Espere, profe, espere. Pero si esta integral es re fácil, po. Creo que sí. Es la integral más fácil de la vida. M es 3i más e elevado a x de x. Y a eso le tienen que sumar el g de i. ¿Cuál es la integral de 3i con respecto a x? 3xi. Muy bien, 3xi. Porque el 3 y el i son constantes, entonces solamente se deriva el de x. Más, ¿cuál es la integral de e elevado a x? Será E elevado a x, po, más g de i. Eso es lo que digo. ¿Sí? Tercer paso. Deriven el u con respecto a i y lo igualan a n. Y al hacer eso, encuentren la función g. Está la luz de Cristo, yo la alegría.
Ahí es cuando la X es constante, ¿no, profe? ¡Sí! Mismamente. Puncha catap. Puncha catap. Puncha que puncha. No. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pudieron o no? Bueno, dijimos que hay que hacer de U a de I. Este era el U. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 3xy con respecto a I? 3X 3x. Bien. más que deriva. ¿Cuál es la derivada de e elevado a x con respecto a I? 0. Igual la derivada de g de I con respecto a I, como dijeron por ahí, g' de I. Y esto es igual al n. ¿Quién es el n? 3x 3X. más coseno de I. ¿Qué puedo hacer con los 3x? Vamos a quedar g' de I igual a coseno de I. Entonces, si g de I es el coseno de I, ¿quién es g de I? Menos seno. No, El seno de I. sí, seno. Ah, ya. Entonces ahora el u de x, y es igual a 3xy más e elevado a x más el g de y, que es el seno de y, igual a una constante. Y ahora esto es mi solución. ¿Cierto? Eso era todo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Porque hay que seguir pasos. Primer paso, decir exacto. Segundo paso, encontrar el u. Y tercer paso, encontrar el g y tengo el u. Listo. Se acabó. Esos son los 3 pasos de negociación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? Profe, siempre se deriva con respecto a la variable i. Acá, sí, porque Sí. como se define el n como de u a de i, entonces tiene que ser con respecto a i. Aquí, ¿por qué integré con respecto a x el m? Porque se define el de u a de x con respecto igual a m. Así. Así ¿Tiene que ser en definimos. ese orden? Sí, pues, así se definieron. Ah, ya. Porque esto se definen porque vienen de algo que se llama una diferencial exacta, que es esto. ¿Cachai? Entonces, al que acompaña al de x le llamamos m. Y al que acompaña al de y le llamamos n. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿cómo se paró el que está acá? No sé por qué yo no veo cuál es el que está acá. Es que no puedo marcarlo tampoco. Puta que- A ver, el que está arriba del ejercicio que vio, arriba, lo separó. ¿Esto? Porque ahí, por ejemplo, la I' es de I partición de X, po.
Y de ahí pasó la de x multiplicando al 3i más e elevado a x, Ajá. y lo otro lo dejó con dy. ¿Cómo hizo eso? Me perdí en eso. Ya, ¿sabéis Ah, fracciones? o lo pasó negativo. Ah, no, nada, no he dicho nada. Ya me di cuenta. Vale, vale. Ya, listo. Qué bacán cuando uno solo se responde. Me doy risa por no captar esto. ¿Por qué te doy risa? O sea, ¿por qué te da risa? ¿Por qué te das risa? ¿Pero lo entendieron? Es que, profe, es que hago el ejercicio y cuando ya lo hice, entendí lo que hice. Todo el mundo sabe, siempre lo pasa. Pero sí, efectivamente tienen muchas falencias. Muchas, muchas, muchas. Pero la idea es que vayamos subsanando lo mejor posible cada uno. Dentro de lo que yo puedo hacer. ¿Ya? Con esto, para que les quede claro que materia pasada no es materia olvidada. Y que cuando alguien les dijo en cálculo 1, introducción al cálculo, cálculo 2, estudio que después lo van a usar, aquí está la comprobación exacta. Lo mismo que en cálculo 3, puro cálculo 1 y 2, con más variables, ¿no? Así que vayan poniéndose a estudiar las derivadas, las integrales, porque ahí es donde se va dificultando. Al fin y al cabo, la dificultad no es ni siquiera en el problema de la diferencial, es que no saben integrar. Es que si esto no es difícil, lo complicado es lo que usted dice, la integral es que no sabemos hacerlo paso. Profe, ¿y hasta dónde va a entrar la prueba? ¿Hasta acá o falta contenido todavía? Este PowerPoint. ¿Y terminó? No, pues, ahora falta la última parte, pero la materia de la prueba hasta el PowerPoint, o sea, hasta la sesión número 2. Los 2 PowerPoint que están subidos en internet. Ya. Bien. Factor integrante. ¿Qué es un factor integrante? Existen ocasiones y existen ecuaciones, no son todas, ¿ya? Que cuando yo tengo la ecuación de esta forma y hago el dm a dy y el dn a dx, me da que no son iguales. Por lo tanto, la ecuación no es exacta. Sin embargo, existen ocasiones que si yo a esta función la multiplico por una función que depende de x, y, ¿ya? O sea, me va a quedar u por m de x más u por n de y. Y yo ahora considero esto como una nueva m y considero esto como una nueva n, curiosamente la EDO pasa a ser exacta. Entonces, todas las funciones que yo al multiplicarlas a una EDO la transforma en exacta, a esa función se le llama factor integrante. ¿Ya? Porque si ustedes se dieron cuenta, la gracia de una EDO exacta es que tiene un patrón. Primero ver si es exacta, luego encontrar esta función potencial, y luego, bueno, y al final encontrar la función potencial, esa función potencial igual a una constante, y obtengo la solución de la ecuación diferencial. ¿Cierto? O sea, aparentemente tiende a ser más fácil que todas las demás que hemos hecho. Porque de hecho las integrales tampoco son monstruosas, es algo súper simple. Pero ¿qué pasa? Que no todas las E2 son exactas. Entonces, hay funciones que tienen un factor integrante que podemos calcular. La verdad es que existen montones de formas de encontrar este factor integrante. ¿Ya? Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es hallar un caso de cómo funciona el factor integrante. ¿No? Entonces vamos a suponer que tenemos la ecuación y factor de 1 más xy de x menos x de y igual a 0. Si yo considero esto como m, entonces yo puedo decir que m es y más x y cuadrado, ¿cierto? Y puedo considerar esto como n, o sea que n sería menos x. Si yo derivo m con respecto a y, si se dan cuenta me va a quedar 1 más 2xy. Pero si yo derivo n con respecto a x, me va a quedar menos 1. Y claramente son distintas, por lo tanto esta EDO no es exacta. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo esta ecuación la multiplicara por esta función? 1 partido en y cuadrado. No me pregunten de dónde sale el 1 partido por y cuadrado, porque lo único que vamos a hacer ahora es ver que esta función puede transformar a esta EDO en una EDO exacta. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar por el 1 partido en y cuadrado, entonces me va a quedar esto partido en y cuadrado y esto partido en y cuadrado.
Y aquí claramente él se va a ir con él y me va a quedar 1 más xy partido en y de x menos x partido en y cuadrado de y igual a 0. Incluso acá podría separar esto y me va a quedar 1 partido por y más xy partido por y, donde los x se van a ir y me va a quedar la x. Entonces me va a quedar esta ecuación diferencial, donde este va a ser mi nuevo m y este va a ser mi nuevo n. Si yo derivo m con respecto a y, la derivada de 1 partido por y es menos 1 partido en y cuadrado. Y la derivada de x es 0. Y acá, si yo derivo esto con respecto a x, la derivada de x es 1, por lo tanto me va a quedar menos 1 partido en y cuadrado. O sea, es exacta. O sea, esta función transformó esta ecuación que no era exacta en una función que ahora sí es exacta. Por lo tanto, a esta función se le llama factor integrante. El único pero de este factor integrante que me va a servir siempre y cuando el y sea distinto de 0. O sea que la solución de esta ecuación diferencial la voy a encontrar para cualquier valor de y, salvo para el 0. El único pero. Pero logré encontrar la ecuación diferencial que yo necesitaba. Entonces, así es como opera el factor integrante. Entonces, esta función se multiplica a la ecuación diferencial y la transforma en exacta. ¿Se entiende? Solo eso. No nos preguntemos cómo encontré el u todavía. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Alguna duda? Profe, solamente si puede subir la clase hoy día, se lo agradecería. Nunca les puedo prometer eso. Porque recuerden, pero no porque no quiera. Recuerden que yo No, cuando sí se salgo de la entiende. clase tengo que esperar a que se descargue el video por Zoom y recién subirlo a YouTube y recién estaría listo. Entonces voy a hacer todo lo posible, pero no les prometo nada. Pero la de ayer ya está subida, por cierto. Sí, nada, yo sí. Ah, ya. Bien. Entonces, eso hace un factor integrante. ¿Ya? Entonces, ahora que esta función es exacta, ya sé que es exacta, quiero que la resuelvan. Entonces, el primer paso ya está listo. Está ok. Ya sé que es exacto. Segundo paso, quiero que encuentren la ecuación u, no mu. Quiero que encuentren la ecuación ux, y. Recuerden que el u es la integral del m de x más esta función con respecto a y. Háganlo y díganme qué les da. ¿Qué pasa? Ya, ya. Ya, ya. Gracias. Ya, ya. Ya. Ya, bueno, por favor. ¿Cuánto les dio?
Calma, profe, calma. Ya. 2 más, 2 minutos más. 2 minutos. ¿Tanto? 1 y medio. 1. Ese 1 está malo, Joan. Me da la impresión que derivaste el X en vez de integrarlo. X partido en Y más X al cubo partido en 2. ¿Al cubo? Al cubo al cuadrado. Ah. Más Ujú. G de Y. ¿Está bien? ¿Eso? Pero bueno. Ese es el U. ¿Qué tenía que hacer ahora con el U? Ahora se integra, o sea, se deriva parcialmente por el I. École. Ahora derivamos con respecto a Y. O sea, toman esto y lo derivan respecto a Y. ¿Y lo igualan a quién? Al N. Al N. Aquí hay una pelea entre mi mamá y mi perro. Ahora, amor y odio en una sola escena. Ya, pues, vaya. Estoy haciendo clase. Profe, Dígame. ¿terminamos esto y se termina la clase? No. ¿Por qué? Hay que terminar a las 7:25. De 25. Ah, ya. O sea, vamos a alcanzar a ver, aunque sea una forma de encontrar el factor integral. Y ya la otra la dejamos para el martes. Bien. ¿Cuál es la derivada de X partido por Y respecto a Y? Menos X partido por Y al... Creo que al cuadrado. Bien. Pero no sería menos 2. No he hecho nada, no he hecho nada. ¿Cuál es la derivada de X cuadrado partido por 2, pero respecto a Y? 0. 0. Cero. ¿Y cuál es la derivada de G de Y respecto a Y? G' de Y. Y esto es igual al N. ¿Quién es el N en este caso? El menos X partido en Y cuadrado. Lo que va a pasar es que él se va con él. Me va a quedar que G' de Y es 0 y por lo tanto G de Y es 0. Sé que es una constante, pero lo podemos dejar así. ¿Por qué? Porque recuerden que el U de X, Y entonces es el X partido por Y más el X cuadrado partido por 2 más G de Y que es 0 y eso es igual a una constante. Y ahí encontramos la solución. ¿Sí? Aquí lo que hice fue despejar el I. En realidad lo que hice fue algo como esto. X partido por Y igual a C menos X cuadrado partido por 2. Entonces acá tengo X partido por Y. Aquí me va a quedar 2C, que es C, menos X cuadrado partido en 2. Entonces di vuelta a esto. Me quedó Y partido por X igual a 2 partido en C menos X cuadrado. Y ahora este X pasó a multiplicar. Y así despejé. Pero en realidad con que hayan llegado hasta acá, está correcto. ¿Se dan cuenta que en realidad no es tan difícil como ustedes piensan? No, está violita. ¿Ven? Solo que la primera impresión te queda como que, oh, ya. Vamos a lo siguiente. Dice casos que es fácil encontrar el factor integrante. La verdad es que hay varios casos y no nos vamos a estudiar todos porque por tiempo no lo vamos a alcanzar. Entonces, en realidad vamos a estudiar el caso del factor integrante más fácil, entre comillas. ¿Ya? Si se cumple que al derivar m con respecto a y, al derivar n con respecto a x, restarlos y multiplicarlos por 1 partido por n, y eso me da una función que solo depende de la variable x, entonces mi factor integrante va a tomar esta forma. U de x igual a e elevado a la integral de f de s de s. Ahora, esto
incluso lo podríamos escribir más fácil todavía. ¿Ya? Y podríamos decir que el u de x es simplemente e elevado a la integral de f de x de x. Y así obtengo inmediatamente el factor integrante que yo quería. Donde ¿quién es el f de x? Lo que me resultó de acá. ¿Ya? Si yo hiciera menos 1 partido por m, por este mismo factor, de m a de i menos de n a de x, y me diera una función que solo depende de i, entonces el factor integrante va a ser esto. O también es así, u de i igual a e elevado a la integral de g de i de i. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes me dirán, oiga, profe, ¿y cómo ocupo la primera o la segunda? No, eso es totalmente aleatorio. O sea, tú tienes la ecuación diferencial, te das cuenta que no es exacta, entonces tenés que empezar a tantear y ver cuál de las dos te sirve. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de este estilo, ¿ya? Con factores integrantes de esta forma. Como les digo, hay otras formas de encontrar otros factores integrantes, pero ese no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice, resuelva la ecuación 2xy más x cuadrado y más y elevado a 3 partido en 3 de x más x cuadrado más y cuadrado de y. Determinamos quién es el m, este es el m, y quién es el n, este es el n. Derivamos el m con respecto a y. Entonces, cuando derive 2xy con respecto a y, me queda 2x. Cuando derive x cuadrado y con respecto a y, me va a quedar x cuadrado. Y cuando derive y cubo partido por 3 con respecto a y, me va a quedar y cuadrado. Cuando derive el n con respecto a x, me va a quedar 2x y este se va a ir. Claramente, esto con esto no son iguales. Por lo tanto, esta no es exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar con mi primera opción. O sea, voy a tratar de hallar el 1 partido por n por dm a de i menos dn a de x. Veamos qué da. 1 partido por n. ¿Quién es el n? El n es x cuadrado más y cuadrado. Este que está acá. Factor d. ¿Quién es el dm a de i? El dm a de i es 2x más x cuadrado más y cuadrado. Menos, ¿quién es el dn a de x? El dn a de x es 2x. Entonces, ¿qué va a pasar con los 2x? Que se van a ir. Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y como el 1 no depende de nadie, yo puedo suponer que eso es una función de x. Por lo tanto, se cumple la condición de la primera. Entonces, a esto le vamos a llamar f de x. Entonces, ¿cómo se ¿Cómo, cumple? profe? ¿Cómo de qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que tiene que cumplir qué cosa? ¿Cómo? O sea, no me pusiste atención recién. Sí, pero como que me pierdo. Entonces no me pusiste atención, pues, ¿viste? No estabas pensando 100% en lo que yo estaba explicando. Te fuiste en algún momento. Para yo poder usar este factor integrante, ¿qué se tiene que cumplir? Esta condición. ¿Se cumplió esa condición? Sí, pues, porque hice 1 partido por n, por esa cosa que está en el paréntesis, y me dio una función que depende solo de x. Bueno, me dio una constante, pero que depende solo de x. Si no me da eso, entonces, ¿qué hubiera hecho? Hubiera seguido con la segunda. Hubiera tratado con esta opción. Pero, por ejemplo, ¿qué daría si, qué es lo que daría como para que yo sepa de que no es una función de aquí? Tendría que poner Me una... estoy leseando, a ver. X cuadrado más 3x, ¿es una función de x? Sí, po. Sí. X cuadrado más 5xy, ¿es una función de x? Eso no, ¿no? Ya, te respondiste solo. ¿Viste que sí sabí? ¿Viste que sí Ah, ya. Sí sabí? Yo sé que saben. Yo sé que ustedes saben. Pero ustedes tienen el mal del... Tienen el mal del mechón, pues ya no son mechones. Dudan de lo que saben. No duden de lo que saben. Si lo que saben ya lo saben, asegúrenlo. Sí, esto es así. Peleenlo, lúchenlo. Es lo que creen, es lo que saben. Listo. Entonces, como encontramos que esta expresión me dio una función que depende de x, en este caso no tiene x el 1, pero es una constante. Y las constantes pueden ser de x, de y, da lo mismo de quién. De que cumple. Entonces el factor integrante que yo voy a ocupar va a ser e elevado a la integral de f de x. ¿Pero quién es f de x? 1. Esto es lo que estoy haciendo. E elevado a la integral de f de x. ¿Pero quién es f de x?
es 1. Entonces me queda 1 de x, que claramente es e elevado a la integral de dx, que es lo que está escrito ahí. ¿Y qué es lo que es la integral de x? E elevado a x. Ah, entonces si yo al m le agrego el elevado a x y al n le agrego el elevado a x, en teoría esto se transforma en una EDO exacta. Mira qué curioso. Hasta acá, ¿alguna duda? No resolvió el problema, solamente encontré el factor integrante, nada más. Si, por ejemplo, no me da ni la primera ni la segunda, ¿qué hago? ¿Viste que no me pusiste atención? ¿Qué fue lo que dije? Que nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de ecuaciones diferenciales. O sea, en una Ya, guía o en una prueba sí o sí, o te va a dar el primero o te va a dar el segundo. vale, Ahora, vale. en la vida real, ¿cachai? Si te da si te da otra cosa, y ahí vaya a tener que buscar otro factor integral. Pero con los que vamos a trabajar nosotros son con estos. ¿Ya? Órale, Ya. la neta, la neta. Bueno, yo aquí ya puedo asumir que es exacta, porque por algo el factor integrante me lo está diciendo. Si alguien no lo cree, a todo esto llámele m, a todo esto llámele n, y se da cuenta que las derivadas cruzadas van a ser iguales. Entonces ahora vamos a usar lo que sabemos de una EDO exacta. Entonces vamos a encontrar el u. ¿Cómo se encontraba el u? Se integraba el m, que es todo esto, más g de i. Entonces acá me puedo dar cuenta que puedo multiplicar el con él, el con él, el con él. Entonces voy a integrar e elevado a x 2xy, donde el 2 y el i para efecto del x es constante, para afuera. Más, va a quedar e elevado a x por x cuadrado por i, donde el i va a ser constante, por eso para afuera. Más, i cubo partido por 3 de x elevado a x, en donde el i cubo partido por 3 va a salir para afuera de la integral. Listo. Más g de i. Esta integral, que yo no la voy a hacer, porque la tienen que saber hacer ustedes, da como resultado x por e elevado a x menos e elevado a x. Esta integral, aquí me faltó el de x, da como resultado este resultado. ¿Ya? Y esta integral obviamente es el mismo e elevado a x por g de i. ¿Ya? Yo acá, si hago un arreglo algebraico multiplicando, sumando, restando, qué sé yo, voy a llegar a este resultado. Entonces, este va a ser el u. Este es el u de x, y. ¿Qué hago ahora? Derivo el u con respecto a y. Entonces, si derivo con respecto a y, fíjense que me va a quedar x cuadrado elevado a x más, aquí me va a quedar y cuadrado elevado a x más g'. Pero eso es igual a n, donde n es esto, que es e elevado a x por x cuadrado, e elevado a x por y cuadrado. Entonces se van a ir s con s con s, y me va a quedar que g' de y es igual a 0, o sea, g de y es igual a 0. Conclusión, todo este choclón, que es el i, el x cuadrado, el e elevado a x, más el i cubo partido por 3 elevado a x, es el u. Y esto tiene que ser una constante. Y ahí encontré el resultado. Pero, profe, no es lo mismo que eso, obvio, porque aquí si factorizo por i y por e elevado a x, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado partido por 3 igual a 0. Y ahí está la solución de la e. ¿Se entendió? ¿O alguien quiere que haga esas integrales que están ahí? Ay, lo único feo son las integrales, bueno, profe, es como el mismo procedimiento al final. ¿Cuándo vamos a hacer la ayudantía de integrales? Lo único que les voy a decir es que esta integral se resuelve utilizando el método de la integración por partes. La fórmula de la vaquita. Y esta integral también se hace por la integración por partes. Profe, en las pruebas vamos a tener que hacer todo el proceso integral o podemos llegar y hacerlo aparte. Si la integral es rápida, sí, pero si no, tienen que hacerlo, tienen que hacer Paso por paso, como ahora, ¿no? como. Bien, entonces, este ejercicio que está acá, que está dentro del PowerPoint, va a quedar de tarea. Por lo tanto, es el primer ejercicio que vamos a trabajar el día martes. ¿Ya? Ahora, a grandes rasgos, integral de x elevado a x de x.
Cuando yo tengo una multiplicación de dos funciones que no tienen relación unas con otras, porque por ejemplo si acá hubiera habido un x cuadrado, yo me doy cuenta que la derivada de x cuadrado está acá abajo. O por lo menos parte, porque la derivada de x cuadrado son 2x y el x está acá abajo. Entonces ahí yo puedo usar sustitución. Pero en este caso, no tengo sustitución porque una función no tiene relación con la otra. Entonces cuando eso pasa, uno ocupa la fórmula de la integración por partes, donde aquí hay que identificar un u y un dv. Entonces, ¿quién es el u? Generalmente, cuando yo tengo x multiplicado por elevado a x, voy a colocar x como el u. ¿Por qué? Porque cuando yo lo diferencie, voy a eliminar esa u, porque ahora va a quedar como de x. Le bajo el grado a la x. Por lo tanto, ¿quién es el dv? Entonces, si este fue u, todo esto tiene que ser dv. O sea, e elevado a x de x. Entonces, ¿quién sería el v? La derivada de qué cosa me da e elevado a x? E elevado a x. Entonces ahora sigo la fórmula de la vaca. Una vaca x elevado a x sin cola, vestida de uniforme. Vestida, la v, vestida. De uniforme, el de u, que sería el de x. ¿Y qué es lo que es la integral de elevado a x? Elevado a x. Entonces aquí factorizo, bueno, esto justamente lo que está acá. Fíjense, x elevado a x menos elevado a x. Entonces, ¿cómo ustedes harían la integral de x cuadrado elevado a x de x? Hacen lo mismo. Dicen que u es x cuadrado y que el de v es elevado a x de x. Y al hacer todo ese proceso, van a darse cuenta que aquí va a aparecer esta integral. Que como ya saben sus resultados, lo reemplazan y ahí deberían llegar a esto que está acá. Pero chiquillos, eso lo tienen que saber hacer ustedes. Yo los puedo ayudar el máximo posible, pero no puedo obrar milagros si no hay esfuerzo de ustedes. ¿Ya? Listo, entonces esta queda de tarea. De usted depende hacerla o no hacerla. ¿Sí? La próxima clase, que es el martes, vamos a partir con este ejercicio y luego solamente nos vamos a dedicar a hacer ejercicios para la prueba. Vamos a hacer ejercicio el martes, vamos a hacer ejercicio el miércoles, después viene la semana del receso del 18 y a la semana siguiente, el martes hacemos el taller presencial y el miércoles sería la prueba. La prueba, chiquillos, va a ser en horario de clases, ¿ya? No durante todo el día. ¿En qué clase? Será, Averi. será el miércoles 22, ¿no? Claro. El miércoles 22 es la prueba, entonces el martes 21 es la clase presencial. De acuerdo. ¿Ya? Chiquillos, una ¿Va a estar última... difícil? ¿Ah? Muy difícil. Chiquillos, una última cosa.